Pongan por favor arriba a la izquierda lección, no, arriba a la izquierda pongan lunes 4 de mayo del 2020 y arriba a la derecha lección 18 o 19, dependiendo del número que les toque. El tema de la lección es el mito, ¿ya? Primero una definición. El mito es un tipo de relato. ¿Eso qué quiere decir? Que igual que el cuento, que el poema, que el texto prescriptivo, informativo, todos esos tipos de textos que nos enseñan los libros de lenguaje año tras año, el mito es un tipo de relato, igual que todos esos otros, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que nos explica cosas por medio del lenguaje escrito. Ahora, la segunda cualidad, esta sí es más particular del mito, tiene versiones diferentes de lugar a lugar. Como la teoría al menos lo que explica es que si encontramos un mito, tenemos que suponer que no tenemos realmente el mito, sino una de las pequeñas versiones que podrían haber existido de este mito. Eh, Hay diferencias pequeñas hasta diferencias gigantes que realmente pueden hacernos pensar que estamos viendo otro mito completamente distinto, ¿no? Pero eso es lo importante de tener en mente, que siempre hay varias versiones de un mito, no hay una sola. Y eso se relaciona con esta tercera cualidad que les voy a decir, que es que no tiene autor. Los mitos son como el producto de la creatividad de toda una comunidad o de toda una cultura. En conjunto se han ido inventando poco a poco, ¿no? Por esa razón no tienen autor, por esa razón pueden haber varias versiones, aquí y otra por allá, porque no solo una persona se las ha inventado, ¿no? Eso es importante de tener en mente, ¿no? Los cuentos, las novelas, otros tipos de textos más modernos sí tienen autor, el mito no tiene autor. Ya. Cuarta cualidad, son arcaicos, es decir, son relatos que estamos acostumbrados a pensar que son como antiguos, como propios de culturas ancestrales, digamos, y, y por esa razón cumplían para esas culturas, cumplían la función de responder preguntas grandes, como quiénes somos, de dónde venimos, qué pasa cuando nos morimos, eh, de dónde rayos viene el mundo, ese tipo de preguntas, ¿no? Que todas las personas se hacen a lo largo de sus vidas. Pero en la actualidad, digamos, hemos reemplazado a los mitos o sea, seguimos teniendo esas mismas preguntas, pero las respondemos con historia, con religión, con ciencia, con disciplinas ya más formalizadas, ¿no? Los mitos han pasado a ser casi como objetos de museo, son reliquias, digamos, ¿no? Pero de todos modos son modernos los mitos. Algo que se dice, metafóricamente solamente, es que hoy en día también tenemos como nuestras, entre comillas, mitologías propias, porque seguimos imaginando o explicando nuestras vidas de formas que no siempre son científicas o rigurosas, ¿no? A eso se le llama, aunque en un sentido mucho más laxo, no tan específico, se le llama cierta forma de mitología moderna, digamos, ¿no? Ahora vamos a fijarnos más en detalle en una de las cualidades de los mitos, porque son un tema complejo, ¿no? Entonces tenemos que agarrarlos por partes. Las versiones. Una de las cualidades, como les decía, es que hay más... eh, un mito nunca tiene una sola versión única, tiene varias versiones, ¿no? Como les decía. Y como les decía también, esto se relaciona con el hecho de que no tienen autor. Más o menos en Europa, entre los siglos XVI y XIX, se ha, con la invención de la imprenta, con la invención de el texto que se difunde masivamente a la población, eh, se ha hecho necesario tener ciertos requisitos formales, ¿no? Uno de esos requisitos es registrar quién es el autor de los textos. Y aunque parezca pequeño ese cambio, solo ese pequeño cambiecito ha sido suficiente para que le digamos adiós a los mitos, básicamente, ¿no? Em, Hemos hecho una transición entre, digamos, historias comunitarias a historias individuales. Ese es un cambio occidental, se diría, que se ha originado en Europa
más o menos entre los siglos XVI y XIX, que quiere decir entre los años 1500 y 1800, digamos, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que no podamos seguir revisitando los mitos y reinventándolos, ¿no? Lo único que pasa es que ya no podemos hacer versiones nuevas de los mitos, sino lo máximo que logramos hacer son relecturas, digamos, o reinterpretaciones, ¿ya? En la página 56 de su libro van a encontrar un ejemplo de eso. No sé si se acordarán, pero antes de que se suspendan las clases hemos leído el mito de Narciso. Bueno, después del mito de Narciso está una versión alternativa eh, en dibujo y poema, en combinación de imagen y texto, hecha por Salvador Dalí, que era un pintor famoso, ¿no?, del siglo XX. Entonces, nuestro ejemplo de relectura en este caso va a ser el mito de Narciso según Salvador Dalí, ¿ya? Lean, por favor, vayan a esa página, lean y vean la pintura de Salvador Dalí y pregúntense qué diferencias hay entre el original y la relectura de Dalí. Entre la pintura y pregúntense, perdón, también si es que la pintura puede ser considerada una forma de relato. Eso es difícil de responder. Después, ¿qué diferencias se encuentran entre un relato visual y un relato verbal? O sea, entre relatos de imagen y relatos de texto. Y por último, pregúntense también cuál prefieren, ¿no? Si les gusta más el original o la relectura, pero argumentando por qué, ¿sí? Todas estas respuestas, claro, tienen que anotarlas en su cuaderno. Ahora vamos a pasar a otra cualidad, que un poco sale de la cualidad de las versiones y que nos va a ayudar a entender qué influencia han tenido los mitos en nuestra época, ¿no? En la modernidad. Entonces, citas. Hacer una relectura puede servir para citar un relato más famoso y así relacionarlo con el mío propio. ¿Qué pasa, digamos, si yo digo, este no es solo un cuento romántico, es una, entre comillas, reinterpretación del mito de Adán y Eva, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos estamos un poco prestando la reputación de una historia antigua, vieja y conocida universalmente, o sea, por todo el mundo, y esa reputación o esa fama como que le rebota un poco a nuestra historia, que es mucho más chiquita, más nueva y probablemente desconocida por toda la gente, ¿no? Eh, Al citar la historia de Adán y Eva, al decir nuestra historia propia se relaciona con la de Adán y Eva, entonces la gente va a girar la cabeza, pues, y va a decir, oh, tiene relación con Adán y Eva. Entonces su interés por nuestra historia se ha convertido en un interés indirecto por el mito de Adán y Eva, ¿no? Algo así. A pesar de que ahora no hay versiones de mitos entonces, sino solo relecturas como la de Dalí, de todos modos se pueden hacer largas cadenas referenciales. ¿Qué quiere decir? Relatos que se refieren a otros relatos, que se refieren a otros relatos y así sucesivamente hasta tener toda una cadena referencial, ¿no? Estas cadenas son citas, de citas, de citas, de citas, de citas de algún original. Por ejemplo, puede ser Adán y Eva, por ejemplo, puede ser el viejo mito griego de Narciso, cualquier cosa, ¿no? Entonces, un ejemplo de cadena referencial. Les voy a dar solo ejemplos que se me van ocurriendo y en este caso ya no tienen que ver con mitos propiamente, ¿sí? Primer ejemplo, titular de una noticia en The Guardian, el periódico The Guardian. Trump está manejando tan mal la pandemia que casi hace que Boris Johnson parezca un profesional. Ejemplo 2, titular de página 7 durante la expulsión de Evo Morales. No queremos otro octubre negro. O ejemplo 3, Buzz Lightyear hablándole a Woody en Toy Story 2. En unas horas vas a estar sentado junto a una fogata asando maliciosos viscos. Les explico entonces. En el primer ejemplo, el titular del periódico alude a que se ha dicho ya antes que Boris Johnson es como una especie de Donald Trump de Inglaterra, ¿no? Al decir Boris Johnson es el Donald Trump de Inglaterra, se está definiendo a una persona con referencia a otra. Es como una versión de un original, igual, más o menos, ¿no? Algo del concepto sobrevive, digamos. Segundo ejemplo, en el titular de página 7 se alude a la masacre primero dirigida por Gonzalo Sánchez de Lozada antes de dejar la presidencia y fugar el país el año 2003. Entonces, la crisis del 2019
explicada como haciendo referencia a otra crisis que hubo hace muchos años, ¿no? En 2003. Y en el tercer ejemplo, el diálogo de Buzz Lightyear hace lo que se llama paronomasia, que quiere decir algo que suena parecido, pero que no significa lo mismo, significa otra cosa, ¿no? Entonces nos damos cuenta de qué quiso decir Buzz Lightyear, eh, porque la paronomasia es una especie de cita indirecta, ¿no? Suena muy parecido al original, tanto así que nosotros, aunque no haya dicho el original, nosotros podemos darnos cuenta de cuál era el original. Eh, Entre paréntesis, como una aclaración, la cita indirecta es típica de la parodia, ¿no? La parodia es cuando haces una historia que es como la versión cómica, bromista, ridiculizada de otro original, ¿no? La parodia es un relato que se hace en referencia a otro, con sentido del humor, pero. Como tarea, entonces, tienen que responder las preguntas de las páginas 58 y 59. Tienen que buscar un mito corto que tenga al menos dos versiones, leer las dos y hacer una tabla de comparación entre las dos. Y por último, tienen que buscar y escoger tres ejemplos de citas indirectas, lo que les he indicado que era parodia. Aquí está, ¿no? Tres ejemplos de citas indirectas en Los Simpsons. Explicar cómo funciona y qué significa cada uno. A eso sería todo. Chao, chao.